¿Cómo? ¿Cómo no vamos a orar? ¿Cómo no vamos a cantar al Señor? ¿Cómo no hemos de permanecer con nuestra vista enfocada en aquel que nos ha hecho tanto bien? Hoy voy a leer dos lecturas de la palabra del Señor que quizás a usted que nos está viendo y no visita una iglesia le puedan resultar un poco extrañas, y quizás aún a los que son de la iglesia también le puedan resultar un poquito extrañas. Pero oro al Señor para que Dios bendiga nuestras vidas con el consejo de la palabra y que podamos ser marcados por la enseñanza a la luz de la palabra de Dios. Deuteronomio, libro de Deuteronomio capítulo 34. Libro de Deuteronomio capítulo 34, versos del 1 al 4. El libro de Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia, el último que forma el Pentateuco, que es una palabra que significa 5 rollos o 5 libros, y es lo que compone la famosa ley judía con L mayúscula, la Torá, palabra hebrea que significa el camino, la forma de vivir. En esos 5 libros, ¿verdad?, está la esencia de lo que Dios quería para Israel y de lo que Dios quería para su pueblo en el Antiguo Testamento o en el Antiguo Pacto. El libro de Deuteronomio como tal se considera una colección de los sermones públicos, de los mensajes que Moisés, los discursos que Moisés como primer profeta y como líder del pueblo de Israel pronunció sobre el pueblo. Así que usted va a encontrar mucho en Deuteronomio expresiones como: cuando entres a la tierra, no te olvides. Ahora importante para nosotros en medio de transición. Una vez que termine tu transición del desierto, no te olvides, especialmente estoy pensando ahora en el capítulo 8, no te olvides del Dios que te trajo por el desierto, y aunque fue duro el camino, nunca se te hinchó la planta del pie, nunca se te quedaron los zapatos, nunca se te gastó la ropa, nunca te faltó que comer. O sea, siempre tuviste lo necesario. El Dios que siempre estaba ahí, el Dios que ha sido fiel. No te olvides, palabra importante a la hora de leer Deuteronomio, no te olvides, ¿verdad? Entre otras, pero el capítulo 34 es escrito por alguien que obviamente no es Moisés, porque narra el momento donde Moisés muere. Y obviamente, pues, la lógica nos deja saber, ¿verdad?, que entonces Moisés es lo que se llama en estudios bíblicos el autor esencial. Escribió la mayor parte del libro, pero un editor posterior agrega esos últimos capítulos para dar fin a ese bloque de vivencias de su vida. El capítulo 34, especialmente los primeros versos, para mí es bien interesante porque narra el último día de encuentro de Moisés con Dios cuando él estaba vivo físicamente hablando. Y dice la palabra: subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, y todo Neftalí, y la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev, que es el desierto al sur de Israel, y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras hasta Zoar. Y le dijo Jehová: esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Mas no pasarás allá. Hoy yo quiero hablar del importante tema de la visión. Helen Keller, una de las autoras más prolíficas y más famosas del siglo pasado, era ciega, pero fue una autora poderosa. Y ella decía: no hay nada más patético que una persona que tenga vista física, pero no sea capaz de tener visión. Si hay algo que nosotros le criticamos a nuestros líderes y a nuestros gobiernos, precisamente es eso: falta de visión. Porque obviamente ellos viven en un mundo de 4 años y elección, reelección, etcétera, que no vale la pena ahora describir, porque todos leemos noticias todos los días y sabemos lo que pasa en ese mundo donde lo importante es ganar elecciones. Pero yo quiero acercarme a este pasaje, y quizás para usted que nos está escuchando en esta noche,
usted va a escuchar algo que se sale de la línea de cómo se trabaja este pasaje. Me explico. Hace unos años atrás el Señor me confrontó precisamente un viernes como hoy. Lo recuerdo muy claro. Una tarde de un viernes como hoy estaba leyendo ese pasaje y el Señor me confrontó. Y me llevó a verlo con otros ojos, diferentes de los cuales yo lo había escuchado siempre. Cada vez, quizás las personas lo van a empezar a comentar y aprovecho. Si usted tiene necesidad de oración y le gustaría que oráramos por usted o por alguien, por algún familiar, puede dejarnos su comentario aquí en la parte de abajo, ¿verdad? Y al final del servicio, este servidor y todos nuestros líderes estamos orando al Señor por cada una de sus peticiones. Y sé que muchos me lo van a escribir también. Cada vez que esta palabra se usaba en una iglesia en la que yo pertenecía o yo estaba asistiendo, mientras yo me criaba y aún en mi adolescencia, siempre se utilizó con la misma connotación. Se predicaba y se enseñaba desde la perspectiva de que este era el momento donde Moisés estaba recibiendo las consecuencias de su desobediencia. Estaba recibiendo lo que se llama su castigo. Y usted dirá, el que nunca ha escuchado la historia de Moisés y no ha leído la Biblia, está dando esto, dice, pastor, ¿de qué usted habla? Pues qué bueno que hiciste la pregunta, te voy a contar. El pueblo de Israel, como usted habrá escuchado, dio 40 años. Estuvo en un viaje que se supone que durara meses, algunos dicen hasta 3 meses. Se convirtió en un viaje, una transición, un bagaje por el desierto de 30 años, donde toda una generación, los que salieron de Egipto y vieron la liberación milagrosa que Dios hizo con Moisés, a través de Moisés y para el pueblo, toda esa gente pereció, falleció en el desierto, y solamente Moisés, Josué y Caleb fueron los únicos que permanecieron vivos de toda esa generación, y una nueva generación que nació y fue criada en el tabernáculo, en el campamento, en toda esta vida móvil, nómada, movible del libro del Éxodo y todo este tiempo, ¿verdad?, de la salida del pueblo de Israel hasta llegar a lo permanente que era la tierra prometida o Canaán. En esas transiciones vimos a Moisés ser un hombre de Dios de una manera poderosa, pero también vemos un espejo tremendo, un ejemplo reflexivo para todos los que estamos en posiciones de liderazgo. Y entiéndase que cuando yo digo eso estoy hablando de todos los que están viendo este video. Liderazgo es influir sobre otra persona, y hoy en el mundo en el que vivimos todo el mundo influye sobre alguien más, por lo tanto usted es un líder. Así que pare la oreja, que esto es importante que usted lo vea. Moisés es el prototipo de un líder carismático, lleno de talento, lleno de educación, lleno de herramientas, lleno de habilidades, pero que comete el error de que sus emociones toman lo mejor de él y él no sabe controlarlas. ¿De qué usted me está hablando, pastor? Bueno, la Biblia dice que Dios le dio los 10 mandamientos a Moisés y que Dios lo escribió con su dedo. Moisés está en el monte Sinaí durante 40 días, donde Dios le está dando diseños, planes, propósitos, donde Dios le está dando visiones de cosas que tenían que trascender del mundo de la visión al mundo de la realidad. Moisés veía diseños, pero no era para que Moisés solamente los viera y dijera, wow, qué lindo se vio, like, share, save. No, Moisés los vio para construirlos abajo, para llevarlos a término. O sea, cuando Dios muestra algo, Dios no muestra algo para que uno diga, oh, wow, Dios me dio un sueño, Dios me dio una visión. Dios muestra algo porque quiere tener un efecto en nuestra vida. Esta tarde recibí el testimonio de un hermano que a través de un sueño Dios le contestó una petición que tenía de años. En el caso de Moisés, él tiene ese tesoro en sus manos y Dios mismo le dice, Moisés, desciende porque tu pueblo ya se corrompió, se desesperaron porque tú no bajabas, están adorando a otros dioses, y antes que baje yo y los consuma en mi ira,
mejor baja tú. ¿Okay? Y que Moisés baja sabiendo lo que él se va a esperar, lo que él va a encontrar, pero con todo y eso, cuando él ve lo que está haciendo su pueblo, la frustración fue tanta que él toma el tesoro que tiene en las manos y lo tira al piso y lo rompe. En una señal al estilo de los profetas, Moisés fue el primer profeta, una señal dramática de decir, ustedes acaban de romper este pacto, este acuerdo que Dios acaba de escribir, Dios no lo acaba bien de escribir y ustedes lo rompieron. Y rompió y echó por el piso el tesoro que Dios le había puesto en las manos. Tuvo que volver a subir y ahora lo tuvo que escribir él con el dictado de Dios, dice la palabra. Pero así por el estilo, muchos ejemplos donde Moisés permitía que sus emociones lo dominaran. Y aquí ha habido un error, he hablado de esto otras veces, ¿verdad? En estas transmisiones, ha habido un error especialmente en la iglesia puertorriqueña, que en su mayoría es de ascendencia carismática pentecostal, donde se le enseña a la gente, esto no es emoción. Y eso es una falsa enseñanza, una enseñanza incorrecta, porque la Biblia dice que todo nuestro ser está siendo santificado y se ha guardado irreprensible para Dios. O sea, Dios no salva almas, Dios salva gente completa. Y la Biblia dice que todo nuestro ser somos espíritu, alma y cuerpo. El alma, nuestra mente, ahí están nuestras emociones, ahí están nuestros sentimientos, ahí está nuestra voluntad, etc. Entonces Dios no nos separa. Por lo tanto, cada vez que Dios va a hacer algo y Dios se manifiesta, Dios está tratando con todo el ser humano, con la mente, la parte cognitiva, la parte de sabiduría y de razón, pero también está tratando con los sentimientos, con las emociones. Dios trata con el cuerpo, Dios trata con todo. Así que decir, esto no es emoción, es un error. El error es que en el carro de tu vida la emoción sea la que está detrás del volante. Usualmente la emoción es la gasolina, el combustible que nos impulsa a seguir o a tomar determinada acción. Pero a la hora de la verdad, dijo Benjamin Franklin una frase que me marcó mucho cuando yo era adolescente. Él dijo, si es la pasión la que va a dirigir tu vida, va a ser el motor que te va a conducir, permite que la razón sea la que tenga los frenos, pensando en carretas y caballos, sea la que tenga el volante. O sea, la pasión dirige, pero la razón es la que maneja. Entonces, hubo momentos en la vida de Moisés donde Moisés perdió la chaveta, como decimos los puertorriqueños, perdió el dominio propio, perdió el control y hizo cosas de las que se arrepintió, como le ha pasado a usted, me ha pasado a mí, le ha pasado quizás a todos los que están viendo este video. Pues el caso a lo que me trae esta palabra y el trasfondo para esta palabra es el siguiente. El pueblo de Israel, en medio de esos ciclos, hubo diferentes paradas. El único que sabía dónde estaba era Moisés, porque ya había recorrido toda esa región siendo pastor de ovejas para su suegro Jetro. Y él describía, y los hijos de Israel llegaron a Cades Barnea, llegaron a Elim. Por ejemplo, Elim era un lugar donde habían oasis. En el desierto, imagínense, encontrar lugares de charcas y cuerpos de agua y palmeras y lugares fértiles y verdes, pues era una bendición bien grande. Entonces el pueblo de Israel nunca quería irse de ahí. Pero parte de lo que les enseñó Dios en el desierto, como Dios le está enseñando a usted y a mí en nuestras diferentes situaciones, es que el pueblo de Israel no se movía para donde ellos querían, tenían que moverse con Dios. Era Dios el que los dirigía. Una vez que la columna de fuego, si era por la noche, o una nube durante el día, comenzaba a moverse, ellos tenían que desempacar todo y comenzar a prepararse para seguir la nube. En esas paradas hay un lugar que la Biblia le llama Mara, que en hebreo significa amargura, y ese lugar le llaman Mara porque las aguas de allí, ¿verdad?, eran malas, ¿verdad? Para darle un ejemplo de lugares que no fueron tan cómodos. Hay otro lugar donde no había agua, y dice la Biblia que el pueblo de Israel se desesperó y se les olvidó todo lo bueno que Dios había hecho. Cualquier casualidad como usted conmigo, ¿verdad? Cualquier coincidencia como usted conmigo es pura casualidad, ¿verdad? Yo sé que nadie de los que me está viendo nunca se le olvida las cosas buenas que Dios ha hecho cuando nos ocurre algo malo. Pero el pueblo de Israel sí, hay que orar por esa gente necesitada de Dios. Estoy siendo sarcástico, güey, todos nosotros somos así. Ellos son espejos para nosotros. Cuando, vieron que fueron libres de la esclavitud y la opresión del imperio más poderoso de la tierra en aquel momento de la historia, y de momento les da sed y forman un motín.
y dicen, queremos volver a Egipto. Por lo menos en Egipto habían tumbas donde morirse. Allá había agua, por lo menos. Éramos esclavos, pero había agua. Moisés va desesperado a la presencia de Dios y dice, esta gente me quiere apedrear. Y Dios le dice, toma tu vara y golpea la roca, y yo voy a hacer que de esa roca salga agua. Y Moisés lo hizo, y al pueblo de Israel se le acabó el berrinche, bebieron, ellos sus ganados estuvieron contentos. Pero como están dando vueltas en el desierto, en el libro de Números se nos vuelve a contar la segunda vez que el pueblo de Israel pasa por el mismo sitio, y en vez de recordar y decir, wow, esa piedra es donde Dios hizo el milagro, aquí recordamos que en medio de la sed Dios nos dio lo que necesitábamos, salió agua, se calmó nuestra necesidad, ¿no? Volvieron a hacer un berrinche y ahora agrandado. Y dice que prepararon un motín y empezaron a escogerse capitanes para tratar de volver a Egipto. Moisés se frustra tanto, y en medio de la frustración Dios le habla y le dice, esta vez no le vas a golpear la roca, esta vez le vas a hablar, y yo voy a volver a hacer que salga agua. Y Moisés está tan frustrado, está experimentando unas emociones tan negativas, está en desgaste, está en cansancio, está en fatiga emocional. Y Moisés sale y dice, con que ustedes quieren que yo les dé agua, y hizo lo que muchas veces hacemos en nuestra vida. Son temas para otro día. Y muchas veces hacemos en el liderato. No hacemos lo que es correcto, hacemos lo que funciona. Y él sabía ya que darle con la piedra a la roca funcionaba antes. Le metió con la vara a la roca, perdón. Funcionaba. Y él volvió a hacer lo que hacía. Y salió agua. Dios tuvo misericordia. Pero Dios le habló y le dijo, por causa de lo que has hecho, no vas a pisar la tierra. Y es ese verso el que provoca que la mayoría de la gente mire Deuteronomio 34 con ojos de consecuencia, sentencia, castigo, refuerzo negativo, como usted lo quiera probar. La desobediencia tiene recompensa, la desobediencia tiene consecuencias. Con esa óptica yo aprendí este verso. Ahora, estoy leyendo hace unos años atrás, un viernes en la tarde como hoy, y siento esa voz a mi corazón, esa pregunta interna, ese susurro interno, que algunos llaman la voz de Dios, que me pregunta, ¿tú me conoces? Si tú conoces mi corazón, ¿tú crees que yo voy a ser a un hombre de 120 años, que dice la Biblia que tenía Moisés en aquel tiempo? En aquel tiempo los años no se medían por 365 días como hoy. Pero lo que sabemos es que Moisés ya estaba anciano. Y empieza ese susurro a llevarme en una línea de pensamiento. ¿Tú crees que en el último día de su vida yo voy a hacerlo desconsiderado como para hacerlo escalar una montaña? Mi hermano, la Biblia dice que Moisés estaba tan alto que él podía ver la diferencia de los ecosistemas. Él podía ver el Negev, el desierto árido, y podía ver Jericó, que era fértil, y era vegas y riberas. O sea, cuán alto él tiene que haber estado en aquella montaña, en el monte Nebo, para ver todo eso. Todas esas texturas, todos esos colores. Y seguía esa dirección del Espíritu, llevándome a cuestionarme, ¿tú te crees que yo hice a Moisés el último día de su vida pasar todo ese trabajo solo para restregarle en la cara, como decimos los puertorriqueños, para darle mulo, para darle fiebre y decir, mira la tierra, la vas a ver pero no vas a entrar en ella? Y yo tuve que llegar a la conclusión de que no es que lo que acabo de decir anterior, que la desobediencia tiene consecuencias, todo eso es bíblico, pero decir que Dios subió a Moisés a esta montaña solo para que viera la tierra y no entrara, es un castigo, es Dios diciendo, aquí está tu castigo. Para mí es no hacerle justicia al carácter de Dios en la Biblia. Y usted dirá entonces, pastor, pero si no fue para eso, ¿para qué Dios subió a Moisés a la montaña? Yo prediqué un sermón esa noche que ha marcado mi vida y la vida de mucha gente, donde Dios me ha permitido compartirlo. Te subí para que lo vieras. Y en ese sermón yo argumenté que la razón por la que Dios sube a Moisés
es para darle un aplauso del cielo, para que Moisés se diera cuenta de que él comenzó un viaje con Dios hace 40 años, que le ha costado todo, que le ha costado literalmente todo. Y ahora en las postrimerías de su vida, aquí hay un Dios que viene a validar a Moisés y a decirle: yo quiero que tú veas que esa tierra es una realidad, no es una ilusión ni un sueño. Mírala, llegaste. Moisés, llegaste. Moisés, lo lograste. Mira la tierra, ya no es un pensamiento, ya no es un sueño, ya no es una visión, es una realidad. ¡Wow! ¿A cuántos de nosotros nos gustaría vivir una experiencia como esa? Poder decir, lo que empezó con una visión, con una idea, con un sueño, con un pensamiento, hoy es una realidad. La importancia de tener una visión clara. Dios subió a Moisés para que lo viera. De hecho, si usted va a Éxodo 3, cuando usted estudia el llamado que Dios le hace a Moisés, Dios nunca le dice a Moisés nada de la tierra prometida. El llamado de Moisés era sacar al pueblo de Israel de Egipto y llevarlo al desierto. O sea, Dios puso sobre los hombros de Moisés la liberación, la dirección como caudillo de Israel y ser el que iba a dar identidad. Pues Moisés es el autor de los primeros 5 libros de la Biblia. Iba a dar identidad, iba a dar dirección, iba a dar propósito al pueblo de Israel como nación a través de la ley. Pero Dios no improvisa. En la mente de Dios ya había un Josué que comenzó como esclavo, pero Moisés lo entrenó. Y ese Josué, ex esclavo, escucharía aquella palabra: esfuérzate y sé valiente. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Esfuérzate, Josué, sé valiente, no temas ni desmayes. Ya había un Josué preparado para conquistar, entrar y conquistar esa tierra. La asignación de Moisés era de Egipto a traerlos a la tierra prometida. Y aquí lo que yo estoy viendo es un Dios que está haciendo así. Moisés, lo lograste. ¿Y por qué eso es importante hoy? Porque en las transiciones es normal que uno se desoriente. Perdemos sentido de lo que es importante. Se nos olvida lo que ha pasado, al igual que el pueblo de Israel. Se nos olvidan las bendiciones que Dios ha derramado sobre nuestra vida. Y en momentos de afán, de ansiedad, de miedo, de dolor, de incomodidad, podemos perder de vista para dónde es que tenemos que ir. Miren cuán importante es la visión. P.K. Bernard escribió lo siguiente: un hombre sin visión es un hombre sin futuro. Y un hombre sin futuro siempre volverá a su pasado. En el Evangelio perseguimos, experimentamos y celebramos la transformación. La transformación es el producto del poder de Dios en acción concertada con la cooperación de un individuo que en fe está dispuesto a negarse a sí mismo y a seguir los pasos de Jesús todos los días. Y quizás el primer día no se me nota, quizás 2 semanas más tarde no se me nota, pero de momento pasa algo en mi vida y la gente dice: a ti te está pasando algo, porque en otro tiempo tú hubieses metido un puño, en otro tiempo tú hubieses abierto la boca y hubieses dicho: ¿qué te está pasando? Y ahí uno se da cuenta que el seguir a Jesús día a día no ha sido en vano. Un hombre sin visión es un hombre sin futuro, y un hombre sin futuro siempre regresará hacia su pasado. La visión es el puente que une el pasado y el futuro. Yo estoy en mi presente, pero la visión es ese puente que me dice: ese es el futuro que tú puedes perseguir. Y esa visión me va a dar no solamente identidad, me va a dar dirección. Hay mucha gente que ha perdido el norte, usando la metáfora de las brújulas y el norte magnético. Han perdido el rumbo. Quizás me estás viendo esta noche y te ves que tu vida está dando zigzag, estás dando tumbos. Puertorriqueños le llaman eso al garete. Necesitas recobrar, recordar de dónde Dios te sacó, de dónde Dios te quiere sacar, de dónde Dios te quiere llevar. La semana que viene de celebrar el Día de los Padres. ¿Y cuántos padres en Puerto Rico hoy están tan desorientados que han descuidado su relación con sus hijos por lo que pasó con sus ex esposas?
necesitan una visión fresca. Necesitan recobrar sentido de lo que es importante. El problema de no tener una visión y el peligro de no tener una visión es que buscaremos siempre en la vida el camino de menor resistencia. Haremos lo que sea más fácil. Y a veces lo más fácil no es lo mejor. Déjame explicar esto porque no quiero que se malinterprete. Quizás yo tengo la inteligencia para trabajar cosas filosóficas, académicas, científicas. Y eso es lo que me llena y me apasiona. Pero estoy buscando lo que sea fácil y entonces pues me hago un grado técnico en barbería. Nada de menosprecio y nada de... no hay diferencia. Pero yo tenía otra pasión, mi pasión no era la barbería. Pero me fui por lo que era más fácil. ¿Usted me entiende? ¿Cuánta gente ha terminado arrepintiéndose con remordimientos sobre decisiones porque no escogieron lo mejor, escogieron lo que era más fácil? La visión es el antídoto para vivir de esa manera la vida. Hay cosas que son difíciles, pero vale la pena. Tener una familia y un matrimonio es difícil, pero vale la pena. Darle un buen ejemplo a tus hijos. Te va a sacar cana de todos los colores. A algunos le sacas cana y a otros nos quita el pelo. Yo no hablo de los hijos. Ahora no estoy hablando solamente de los hijos biológicos, estoy hablando de los hijos espirituales también. Después de 22 años de ministerio ya no queda mucho pelo para demostrarlo. Pero es lo correcto. Todas las cosas que valen la pena en este mundo alcanzar, tener y lograr, todas cuestan. Y sin una visión clara, no estaremos dispuestos a pagar el precio para alcanzarlas, para perseverar, llegar y recibirlas. Allí está Moisés, que ha llorado, le han levantado divisiones, lo han acusado, el pueblo ha sido malagradecido, lo han maltratado, ha visto la gloria de Dios y ha visto lo peor de la gente. Y allí está Moisés, en aquella montaña, escuchando las palabras del Dios que lo llamó, en otra montaña para decirle: míralo, Moisés, míralo, hoy vas a fallecer, no pensando que lo dejaste inconcluso, hoy vas a fallecer, hoy te voy a llevar a descansar a mi presencia, sabiendo, aleluya, que no perdiste el tiempo. Ahí está la tierra. Fue difícil, pero llegaste. Me parece apropiado este pensamiento hoy porque hay muchos que ya están saliendo de la pandemia. De hecho, mi esposa me decía que hoy la gente estaba en la calle como si la gobernadora hubiese eliminado el toque de queda hoy, cuando en realidad todo eso entra en vigor el martes que viene. Pero usted sabe cómo son los puertorriqueños. En medio de este tiempo de transición, es fácil salir embocados, como se dice del ganado, se dice de los caballos en el hipódromo camarero, ¿verdad? El comandante, como le decían antes. Es fácil salir embocado ahora que se abrieron las compuertas y estás en carrera. Recuerdo haber escuchado eso miles de veces, porque mi abuelo ese era su hobby, su deporte, fue parte de padre. Se abren las compuertas y estás en carrera. ¿Por qué la visión es importante? Proverbios capítulo 29, verso 18 dice: donde no hay visión, la Reina Valera incorrectamente lo traduce como donde no hay profecía, pero en realidad en el hebreo significa donde no hay visión, el pueblo se desenfrena, pero feliz es aquel que mantiene la ley. Y la ley significa el camino. Feliz es aquel que se mantiene en su rumbo, en su ruta, en su camino. ¿Qué es desenfrenarse? Desenfrenarse es salirse del carril, correr al garete. Nadie gana saliéndose del carril. Nadie llega a su destino cambiando de direcciones todo el tiempo. La Biblia dice y advierte de forma metafórica pero hermosa: el hombre de doble ánimo, el hombre que hoy quiere ir para arriba y mañana quiere ir para abajo, el hombre que hoy no quiere a nadie y mañana se siente solo porque no lo saluda, el hombre que
qué sé yo, hoy vende For Life y mañana vende Melaleuca, lo que sea, ¿verdad? Monedo, lo que sea, las cosas nuevas. La gente que es inconstante, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Va como las olas del mar. Van y vienen, pero nunca llegan a ninguna parte. Dios no quiere eso para usted. Dios no quiere eso para tu iglesia. Dios no quiere eso para tu familia. Por lo tanto, en momentos de sufrimiento es la visión la que le da un propósito al sufrimiento. Y eso me lleva a mi segunda y última lectura base de la noche de hoy. Famoso libro de Job, que tiene el tema del sufrimiento. ¿Por qué es que los hombres sufren? Es un poema. Es importante entender que cuando uno está leyendo poesía, al igual que los salmos, estamos tratando con piezas diferentes de literatura que no se pueden interpretar de forma literal todo el tiempo. Hay que interpretarlos literariamente. Entonces, este es un poema que explora el porqué del sufrimiento humano. Los primeros 2 capítulos se pone como hipótesis número 1 la posible razón del sufrimiento humano, el diablo, la favorita de mucha gente. Pobre diablo, ¿verdad? Porque se ha convertido en mucha gente en la excusa perfecta. El diablo me hizo pecar, el diablo se metió en mi matrimonio, el diablo me dañó mi familia. No, fueron tus decisiones o la falta de ellas. El diablo seduce, el diablo engaña, pero el diablo no tiene poder para que tú tomes decisiones, las decisiones que él quiere. Ese libro albedrío lo tiene usted. Y si usted es creyente, más todavía, porque usted está muerto, dice la Biblia, el pecado, y usted está vivo para Cristo. El poder del pecado no tiene poder sobre ti. De los capítulos del 3 al 37, no, del 3 al 30 y pico más bajito, se presenta la segunda hipótesis. Llegan los famosos amigos de Job y ellos vienen con el mensaje: el sufrimiento que tú tienes, Job, es tu culpa. Arrepiéntete y Dios te va a bendecir, porque la gente que es bendecida no puede estar sufriendo, algo que no es bíblico, y un montón de gente lo está enseñando por ahí como si lo fuera, pero eso no es bíblico. Los amigos de Job estaban mal y al final Job tuvo que orar por ellos en su reivindicación. Job, al defenderse de sus amigos en sus discursos, Job comienza entonces a decir: pues quizás, si no es culpa mía, y ellos dicen es culpa mía, pues tiene que ser culpa de Dios. Y ahí es donde Dios se le aparece. Dios comienza a hablar con Job, y Dios nunca toca el tema del porqué del sufrimiento, sino que termina todo el poema y el porqué del sufrimiento queda como un gran misterio. Pero las lecciones sobre Job fueron poderosas. Y empato lo de Job con lo de Moisés, porque el tema de la visión es un tema en común en las 2 historias. Pero mire lo que dice el libro. Ustedes conocen la historia, no voy a entrar en detalle. El verso 20, Job le dan la noticia de que perdió todos sus negocios y sus hijos fallecieron. El verso 20 dice algo que en aquel momento y aún hoy nos suena muy impactante y muy fuerte. Job se levantó, rasgó su vestido en señal de dolor, se rasuró la cabeza y se postró en el suelo para orar. Escuche esto, tú has escuchado imagínense las peores noticias que usted ha escuchado en su vida. Job las escuchó todas al mismo tiempo, uno detrás de otro. Sus campos, sus labrados, todos sus ganados, sus tierras, todo se perdió, y sus hijos, que era lo más importante que él tenía, su familia. ¿Qué hace Job? Job hace cosas que si usted no tiene los lentes de la cultura, no las entiende. Dice que Job se levanta, porque en la cultura hebrea y en las culturas mediterráneas, estar sentado es una posición de asumir autoridad. Jesús enseñaba sentado, y hoy yo por comodidad lo estoy imitando. La gente decía: este enseña como alguien que sabe lo que está diciendo. Por eso es que nos preparamos y estudiamos para saber lo que estamos diciendo. Es una medida de autoridad. Pero Job se levanta. Dice: yo estoy perdiendo mi autoridad, yo estoy rindiendo mi autoridad ante esta situación. Luego dice: se rasga, se rompe su vestido. Eso es una señal de humillación, de vergüenza, de aceptar lo que le está pasando. Note, Job no escondió su dolor,
Job no disfrazó su dolor. Job no entró en negación, decir no, esto es un embuste, estos mensajeros me están diciendo embuste, ¿dónde están las cámaras, verdad? I'm being pranked, ¿dónde están las cámaras de TV? O ya mismo, no. Job aceptó en autenticidad su dolor. Y no solamente se rasga la cabeza, sino que se afeita. Se rasga las vestiduras, se afeita su cabeza. Es una forma bíblica de decir, me estoy despojando de mi gloria. En el tiempo bíblico, tener la barba larga y el cabello largo eran señales de honor, de respeto, de grandeza. Realmente espero que esto a nadie le cause cortocircuitos, ¿verdad? Con las posturas dogmáticas de vestidura externa, ¿verdad? Que algunas iglesias han optado por su identidad. Eso no es ni malo ni bueno, eso es identidad. El pueblo del Señor es diverso, pero es el pueblo del Señor. Unos se ponen, otros no, unos se quitan, otros no. Seguimos siendo el pueblo de Dios, seguimos siendo la iglesia. Somos uno en Cristo y debemos de trabajar para hacer que se cumpla la oración de Jesús, que sean uno, como yo soy uno. Como tú y yo somos uno. Pero Job recibe las peores noticias de su vida, se levanta, rasga su vestido, raspa, se rasura la cabeza y luego se postra en el suelo y comienza a adorar. Si usted conoce la historia, Satanás le había dicho a Dios, déjame que yo le quite todo lo que tiene para que tú veas cómo te maldice, cómo te niega. Y habiéndolo perdido todo, Job se postra y comienza a adorar y dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. La Reina Valera dice, en todo esto no pecó ni atribuyó a Dios despropósito alguno. La Nueva Traducción Viviente dice, a pesar de todo, Job no pecó porque no culpó a Dios. Job se mantuvo en una misma dirección. Dios es Dios, aunque yo no entienda. Dios es Dios, aunque yo esté sufriendo. Dios es Dios. Yo siento en el espíritu que hay gente hoy que necesita imitar a Job y postrarse y en medio de su crisis adorar y decir, yo sé para dónde yo voy, aunque hoy esté teniendo el peor día de mi vida, aunque esta semana haya sido, como decía uno de mis mejores amigos, una palabra inventada que solamente él decía, la más rasquetera de mi historia, aunque sea la peor semana de mi vida, Dios sigue siendo Dios. Y lo que tengo es porque Dios me lo ha dado. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre del Señor bendito. Job atravesó un proceso donde desvió la visión y empezó a pensar que Dios era injusto con él y quería una audiencia. Yo voy a defender delante de mis caminos. Y Dios se le apareció y habló con él. Y cuando Dios terminó de hablar, Job lo único que pudo decir es, me pongo la mano. Literalmente la Biblia dice, me pongo la mano en mi boca y no voy a pronunciar palabras. No tengo que decir, me acabas de dejar callado. Tu sabiduría es demasiado más alta. Job se humilla. Dios le pide que ore por sus enemigos / amigos. En inglés le dicen frenemies. Y después que Job ora por ellos, Dios le da el triple de todo lo que tenía antes. Al final, Job termina el poema con una canción. Y la canción dice, conozco que todo lo puedes, que mi pensamiento no se puede esconder de ti. Yo hablaba cosas que no entendía y de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. O sea, Job en su sufrimiento tuvo la mejor visión de Dios de toda su vida. De oídas te había oído, te había escuchado, te había conocido un nivel, pero ahora mi conocimiento y mi experiencia de ti llegaron al pleno, porque te vi. Hoy yo quiero invitarte a que prosigas,
a que te preguntes hacia dónde es lo que es que te estás dirigiendo. Y si esa visión viene del Señor, vale la pena perseguirte. Hay visiones que no vienen de Dios. Hay visiones que surgen de mi ambición. Yo quiero ser el número uno en el horario X, Y, Z. Yo quiero ser... Hay gente por ahí que quiere ser la iglesia más grande. Hay gente que quiere ser el negocio número uno. Yo quiero ser el cantante con más discos. Yo quiero... Esas son visiones que no vienen del Señor. Que vienen de uno. De competencia, de aspiraciones, etc. Hay visiones que vienen de Dios y son correctas. Y en el sufrimiento es esa visión la que te dice no pain, no gain. Es esa visión la que te recuerda: sigue luchando, sigue luchando, sigue luchando. Algún día verás a tu hijo casarse con una buena mujer. Y recordarás todos los momentos donde te ensució las cosas y donde te embarró y dio la comida y hasta... Yo tengo un toddler de 4 años. Usted se imaginará todas las historias que yo tengo. Pero yo espero estar ahí. Ese día donde yo pueda soltarlo a la vida y decir: valió la pena. Valió la pena. Hoy yo te vengo a decir: no te rindas. El último principio que tengo que entregarte acerca de lo que es una visión es que el nivel de grandeza, el tamaño de una visión determinará el nivel de sacrificio que esa visión requerirá. Hay visiones que nos van a costar todo. Y si usted lo va a entregar todo, asegúrese que sea por las razones correctas. Pues como dijo Jesucristo, ¿de qué le valiera al hombre ganar todo el mundo si se pierde su vida? Si se pierde su alma. Esta noche intento y he intentado provocar en usted una recalibración. Haga inventario. No cuentes el dinero en tu cuenta de banco, cuenta tus bendiciones. ¿Hacia dónde te diriges? ¿Hacia dónde quieres llegar? ¿Cuál es el mundo que tú le quieres dejar a tus hijos? ¿Por qué tú estás luchando? ¿Qué es lo que tú estás construyendo? Si esa visión está alineada con la Biblia, si esa visión viene de Dios, vale la pena perseverar, continuar, caerse, volverse a levantar y proseguir. Y si hoy te das cuenta que no tienes una visión clara, no sabes hacia dónde vas, acércate a Dios. Dios le dijo a Moisés desde la zarza: ven y acércate que te voy a enviar a Faraón. O sea, tú te acercas a mí y yo te envío a tu propósito. Acércate al Señor. No solamente encontrarás sanidad, salvación, liberación, relación, nuevos comienzos, sino también encontrarás dirección y visión clara para tu vida y para tu familia. Que el Señor te bendiga. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te quiero presentar a la gente. Se me olvidó en la oración inicial orar por los que están desempleados. Te pido tu provisión y tu gracia sobre cada uno de ellos. Y te presento a la gente que ha escuchado y va a escuchar este pensamiento de tu palabra. Gracias por darme la oportunidad. Gracias por darme ese alimento, ese trigo que yo puedo compartir. Y mientras más comparto, más tú me das. Gracias, porque por gracia damos lo que por gracia hemos recibido. Señor, ¿cuánta gente hoy anda sin rumbo? No tiene una dirección clara. ¿Cuánta gente hoy no tiene visión? Bien. Y hoy están entendiendo que necesitan un encuentro contigo. Y que ese es el principio de su transformación y de la visión para el resto de su vida. A ellos, Señor, márcalos. A ellos, Señor. Entiendan que tus brazos están abiertos, que esta es noche de perdón, que esta es noche de gracia, que esta es noche de misericordia, es noche de nuevos comienzos. Y si se arrepienten de sus pecados y rinden su vida delante de ti, confiesan a Jesús como su Salvador y Señor, comienzan a seguir sus pasos desde hoy, Jesús nunca nos dirigirá en un camino de destrucción. Mira aquellos que dejaron el camino y que entienden que este es el camino donde deben estar. Que este es el día de dejar las excusas y volver a caminar. Mira aquellos, Señor, que
en vez de perseguir los sueños y las visiones que tú les has dado, han elaborado excusas para no hacerlo. Que hoy sea el día de volver a caminar. Que hoy sea el día de proseguir. Porque la visión me enseña que si yo me rindo hoy, todo lo que pasé hasta ayer es una pérdida de tiempo. Nadie recordará lo que yo he vivido. Nadie recordará que entregué mi juventud en el ministerio. Nadie recordará que llevo más de 22 años pastoreando y más de 25 años predicando tu palabra. No, la gente recordará que me rendí. Por mí y por todos los que están escuchando esto, Señor. Hoy pido fortaleza, pido gracia y que seamos gente que persevera, gente que continúa, gente que prosigue y que no seamos gente de zigzagueos, de tumbos, de inconstancias. Señor, como dice tu palabra, podamos estar firmes y constantes, trabajando siempre en la obra del Señor, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor nunca es en vano. Iglesia amada, que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Gracias por esta noche. Los espero el domingo a las 10 de la mañana para adorar juntos al Señor desde los predios de nuestro templo. Y usted que se conecta virtualmente, espérenos también el domingo a las 10 de la mañana. Si usted quiere que nadie se lo tenga que acordar, vaya aquí mismo en Iglesia Renuevo Justo en Facebook o en Instagram y denos follow en Instagram, denos like en Facebook para que cada vez que haya una transmisión usted la pueda recibir de forma automática. La paz de Dios con cada uno de ustedes. Estaremos orando por todas las peticiones que nos han estado enviando en los comentarios. Que tengan muy buenas noches y que Dios les bendiga rica y abundantemente.